En un Madrid deslumbrante, donde el poder se mide en millones y la dignidad tiene un precio, un magnate arrogante y una joven camarera se enfrentan en un restaurante de lujo. La humillación parece inevitable, pero una inesperada dignidad desafía el poder, desatando una reacción en cadena que cambiará para siempre el destino de ambos. ¿Qué sucede cuando el hombre más poderoso de la ciudad se encuentra con la única persona que no le teme? Prepárense para una historia de orgullo herido, de redención inesperada y del descubrimiento de que el verdadero valor no se esconde en un número, sino en la humanidad que elegimos mostrar. Si esta historia te ha conmovido y no puedes esperar para descubrir cómo termina, deja un me gusta para apoyar nuestro trabajo y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Y ahora, una pregunta para ti. Según tú, ¿la dignidad es realmente el arma más poderosa contra la arrogancia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. En el corazón vibrante de Madrid, en uno de sus restaurantes más exclusivos, El Espejo Negro, el nombre de Ricardo Vázquez se susurraba con una mezcla de temor y reverencia. No era simplemente un magnate, sino la encarnación viviente de la influencia, un hombre cuyos caprichos podían elevar o destruir carreras, un emperador autoproclamado en el reino de las finanzas y el poder inmobiliario. Su fortuna, estimada en miles de millones de euros, una cifra que hacía girar la cabeza a cualquiera que no fuera parte de su círculo de élite, era el resultado de décadas de adquisiciones despiadadas, despidos masivos y una filosofía de vida que reducía cada interacción humana a una mera transacción. Sus manos, que habían sellado acuerdos multimillonarios y firmado órdenes de desalojo, estaban siempre impecablemente cuidadas, un contraste impactante con la brutalidad de sus acciones. Esa noche, sentado en su mesa habitual, la más aislada y prestigiosa del local, Vázquez estaba rodeado por un aura de poder tangible, casi sofocante. Sus invitados, dos figuras prominentes en el mundo de la arquitectura y la política madrileña, pendían de sus labios, riéndose de sus chistes por encargo y asintiendo con servilismo a cada uno de sus puntos. Para ellos, y para todos los que lo observaban de lejos, Vázquez era el hombre a imitar, el ejemplo de un éxito sin compromisos. Su arrogancia no era un defecto, sino un rasgo distintivo, la prueba de que había conquistado el mundo con la fuerza de su voluntad. El restaurante, con sus luces tenues y los camareros moviéndose como fantasmas silenciosos, era el escenario perfecto para su exhibición diaria de superioridad. Un templo donde su palabra era ley y su desaprobación, una sentencia. Su presencia era como una tormenta inminente. Todos sentían la presión en el aire, una tensión que se cortaba con un cuchillo. Vázquez era un perfeccionista patológico, y cualquier mínima desviación de sus expectativas era considerada una ofensa personal, un desafío directo a su autoridad. Los camareros, entrenados a un nivel casi militar, sabían que un vaso llenado muy poco, un cubierto fuera de lugar o un simple retraso de unos segundos en el servicio podía desatar una ira devastadora, culminando en un despido inmediato y público. El costo de una cena en El Espejo Negro era astronómico, pero para Vázquez era una cifra irrisoria, una migaja de su patrimonio de 3.5 mil millones de euros, un valor que lo colocaba entre los más ricos de España. Para él, ese dinero no era solo un medio para vivir una vida de lujo desenfrenado, sino el arma definitiva, el símbolo de su invencibilidad. Veía a las personas no como individuos, sino como engranajes de una máquina que él controlaba, herramientas para usar y desechar a su antojo. Sus gafas costosas y reflectantes ocultaban sus ojos, pero no la expresión de desprecio que casi permanentemente tenía en el rostro. Hablaba con un tono de voz bajo, pero que llevaba el peso de toda una industria, y cada una de millones. Sus palabras parecían ser elegida para reafirmar su posición en la cima de la cadena alimenticia. Para Vázquez, el mundo era un vasto campo de batalla, y él, el general indiscutible. Sirviendo su mesa esa noche estaba Lucía Morales, una joven de 22 años con una dignidad que no se dejaba doblegar por las dificultades. Lucía había trabajado en el restaurante durante solo 4 meses,
pero había aprendido rápidamente a navegar las aguas turbulentas del servicio de lujo. Sus padres, dos honestos obreros de un barrio de la periferia, la habían criado con la idea de que el verdadero valor de una persona no se medía por la riqueza, sino por su honestidad y el respeto que mostraba a los demás. Para Lucía, ese trabajo no era un simple empleo, sino un medio para apoyar a su familia, especialmente después de que su padre se viera obligado a detenerse por una lesión. Cada euro que ganaba, de sus 1.200 euros al mes, era un pequeño paso hacia un futuro mejor para ellos. Era una joven de pocas palabras, pero con una mirada penetrante y una calma interior que contrastaba con el caos exterior de su vida. Sus ojos, a menudo bajados en señal de profesionalismo, ocultaban una inteligencia aguda y una capacidad de observación extraordinaria. A diferencia de sus colegas que temblaban ante Vázquez, Lucía lo servía con una impasibilidad casi estoica, una expresión de neutralidad que lo irritaba silenciosamente. No era maleducada, pero tampoco servil, y esta su dignidad silenciosa era una espina en el costado para el ego del magnate. El incidente que desató la tormenta fue de una banalidad desarmante, un detalle insignificante que en cualquier otro contexto habría sido ignorado. Vázquez estaba ordenando una botella de vino de 8.000 euros, un Ribera del Duero de añada que, según él, solo un verdadero conocedor como él podía apreciar. Mientras Lucía anotaba con precisión quirúrgica sus peticiones, que incluían una temperatura de servicio específica y una copa particular, Vázquez añadió un detalle de último minuto: una segunda copa para uno de sus invitados, un político conocido por sus gustos refinados. En el ajetreo del momento, Lucía, concentrada en la compleja petición del vino, se anotó la copa equivocada, un pequeño error en la numeración de la mesa. Cuando Vázquez revisó su pedido en la tableta, su expresión se contrajo. Era un error infinitesimal, un mero lapsus de un segundo, pero para él era una ofensa monumental. Sus ojos, generalmente fríos y distantes, se encendieron con una rabia repentina y aterradora. Era la oportunidad que estaba esperando, una excusa para reafirmar su poder y humillar a alguien que osaba no estarle completamente sometido. Su voz, que antes era un susurro amenazador, se elevó, rompiendo el silencio respetuoso de la sala. «¿Qué diablos es esto, señorita?», preguntó, golpeando con el dedo en la tableta de Lucía. «¿Una copa para la mesa 3? Mi invitado está en la mesa 4, y no solo eso, ha escrito copa con una O sola, un error que ni siquiera un niño cometería. Esto es inaceptable. Les pagan por prestar atención a los detalles, no por arruinar mi noche con su incompetencia». Los clientes en las mesas cercanas se callaron, bajando la mirada, avergonzados e incómodos. El gerente del restaurante se acercó corriendo, listo para disculparse y apaciguar la furia de su cliente más importante. Pero Vázquez lo detuvo con un gesto seco de la mano. «Déjelo, Antonio. La incompetencia es contagiosa. He pagado 500 euros por persona por una cena aquí esta noche, un precio que, al parecer, supera con creces la calidad del servicio que ofrecen. Esta chica, con su salario de miseria, probablemente nunca ha visto una suma así, pero eso no le da derecho a ser perezosa y descuidada, o tal vez es simplemente su naturaleza». Mientras Vázquez continuaba su monólogo despectivo, Lucía se mantuvo firme, su rostro una máscara de calma. Había escuchado sus palabras, cada una de sus acusaciones, pero no se había doblegado. Sus ojos, ahora levantados, se encontraron con los de Vázquez. Estaban tranquilos, sin una sombra de miedo, y su impasibilidad pareció molestar al magnate más que cualquier lágrima o súplica. «Por favor, señor Vázquez», dijo con una voz baja y firme, sin temblores. «Fue un error mío, lo corrijo de inmediato». Su respuesta fue profesional, concisa, pero contenía una fuerza interior que Vázquez no estaba acostumbrado a ver. No se estaba disculpando por su existencia, sino solo por un error técnico, como lo haría una profesional. Esta actitud, que parecía casi una forma de resistencia pasiva, era para Vázquez una prueba más de su falta de respeto. «¿Un error tuyo?», espetó. «Es un error que cuesta, señorita, y me hace perder mi valioso tiempo, que vale más que tu salario anual completo. Sabes, he despedido a gente por mucho menos».
Y quizás, a juzgar por tu expresión, no entiendes la gravedad de la situación. No eres digna de servir en un lugar como este. Deberías estar contenta de tener un trabajo, con tu aspecto insignificante y tu obvia falta de talento. Sus palabras eran como puñaladas, pero Lucía no se descompuso. La tensión en el aire era palpable. Todos los ojos estaban puestos en ellos, algunos curiosos, otros escandalizados. Los colegas de Lucía, asustados, se mantenían a distancia, murmurando oraciones silenciosas. Era una humillación pública, una exhibición de poder que Vázquez ponía en escena regularmente para recordar a todos quién mandaba. Se regodeaba en este momento, alimentando su ego con la incomodidad de los demás. Estaba convencido de que Lucía, como todos los demás, se rompería, que sus lágrimas confirmarían su superioridad. Pero Lucía era diferente. No había rastro de miedo en sus ojos, solo una profunda, inexplicable calma, como un lago inmóvil antes de una tormenta. Ese silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Vázquez, notando la falta de reacción, se irritó aún más. Su voz se hizo más aguda, más despectiva. No, me mires así. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que tu silencio me impresiona? Eres solo otro número, otra cara que olvidaré mañana por la mañana. Y quizás deberías aprender a sonreír, a ser más agradable. La gente como tú necesita estar agradecida por cada pequeña oportunidad que recibe. Y yo soy una de esas oportunidades que tú, con tu estupidez, estás a punto de perder para siempre. Pero justo cuando la ira de Vázquez alcanzaba su punto máximo, una inesperada y tranquila determinación se encendió en la mirada de Lucía. Ese silencio, esa su mirada impasible, no era un signo de miedo, sino de una inquebrantable dignidad interior. Era un muro contra el que la ira de Vázquez se estaba estrellando, y en ese momento, mientras él estaba a punto de pronunciar otra frase humillante, Lucía dio un paso adelante, casi imperceptible, pero que invertía la dinámica de poder entre ellos. Sus ojos, que antes estaban tranquilos, ahora brillaban con una conciencia que lo sobresaltó. No era una simple camarera. Había un misterio detrás de su compostura, una historia que Vázquez, en su ciega arrogancia, no podía captar. Su calma no era debilidad, sino una armadura, y cada una de sus palabras, o la falta de ellas, era un arma que estaba a punto de usar. La atmósfera en la sala se volvió irrespirable. Los comensales estaban paralizados en un silencio atónito, esperando ver si la chica se rendiría o si se atrevería a desafiar al hombre más poderoso de la ciudad. Era el momento de una elección, y la elección de Lucía ya había sido tomada. Su dignidad valía más que cualquier trabajo, más que cualquier insulto. El punto de no retorno había sido superado. El gerente del restaurante, Antonio, un hombre de mediana edad con las sienes canosas, sentía que el corazón le latía a 1000 por hora. Sabía que Vázquez era una mina andante, pero también que Lucía era una de sus mejores empleadas, meticulosa y respetuosa. Pero el enfrentamiento era inevitable. Había visto a Vázquez humillar a personas antes, reduciéndolas a lágrimas con su crueldad verbal, y siempre había tenido que callar para no perder al cliente. Pero en ese momento, algo en él se reveló. Ver la calma estoica de Lucía frente a ese asalto despiadado, su dignidad inalterada, le dio un escalofrío de esperanza, pero no se atrevió a intervenir. Era un conflicto entre dos mundos, entre el poder desenfrenado del dinero y la fuerza silenciosa de la dignidad humana. Vázquez, al ver el silencio y la vacilación de todos, interpretó su miedo como una aprobación, un tácito consentimiento a su superioridad. Se sintió invencible. No había nadie en ese restaurante que pudiera igualar su influencia, o que se atreviera a ir en su contra. O al menos, eso pensaba él. Su risa seca y despectiva resonó en la sala, un sonido vacío y cruel que sellaba la humillación. Mira, señorita, nadie se atreve a hablar. Todos saben cuál es su lugar, y tú, al parecer, acabas de cruzar el tuyo. Ahora, vete, y espero que tu próximo trabajo sea en un lugar donde tu falta de talento no pueda causar daños. La frase fue pronunciada con una frialdad que debería haber roto a cualquiera. Pero Lucía, por primera vez, sonrió.
No una sonrisa de burla, sino una sonrisa amarga y melancólica, llena de un conocimiento que Vázquez no podía comprender. Era la sonrisa de quien había visto mucho más, de quien había enfrentado desafíos mucho peores que un millonario arrogante. Y en ese momento, con su voz que resonó clara y fuerte en todo el restaurante, ella respondió, no a su humillación, sino a su profunda ignorancia. «Sabe, señor Vázquez», comenzó, «creo que su verdadera arrogancia no reside en su dinero, sino en su convicción de que las personas son como piezas de un rompecabezas que usted puede mover a su antojo. Tiene razón en una cosa. Yo no estoy aquí para complacerlo. Estoy aquí para hacer mi trabajo con dignidad. Y la dignidad, a diferencia del dinero, no se compra y no se pierde. Es algo que se posee, independientemente de la cuenta bancaria. Y a juzgar por cómo trata a las personas, usted no posee ninguna. No es usted quien me despide. Soy yo quien le muestra el precio de su arrogancia y que usted, con todo su dinero, no puede permitirse pagar». Las palabras de Lucía fueron como un terremoto. El silencio en la sala ya no era tenso, sino atónito. Los colegas de Lucía se quedaron con la boca abierta. El gerente abrió los ojos incrédulo y el mismo Vázquez se quedó petrificado. No era la respuesta de una camarera asustada, sino la declaración de una mujer que conocía su valor. Su respuesta estaba cargada no solo de coraje, sino de una verdad profunda que exponía el vacío moral detrás de la fachada de poder de Vázquez. Era un desafío directo, pero no con rabia, sino con una calma y una dignidad que lo desarmaron por completo. Lucía no era una víctima, sino una testigo, y Vázquez, el gran e intocable magnate, se encontró de repente siendo el juzgado, el acusado. Sus manos, que un momento antes habían apretado con firmeza la servilleta, temblaron ligeramente. Su rostro, generalmente una máscara de desprecio, se contorsionó en una expresión de shock e incredulidad. Sus certezas, los cimientos sobre los que había construido su imperio, se estaban desmoronando bajo el peso de las palabras de una simple camarera. Su ego, su punto más vulnerable, había sido golpeado, y no con una simple flecha, sino con una espada afilada. El silencio que siguió a las palabras de Lucía no era el embarazoso de antes, sino un silencio profundo, casi reverencial, que resonaba en la inmensidad del restaurante. Los clientes, que antes habían bajado la mirada, ahora la levantaban mirando a Vázquez con una nueva e inesperada curiosidad. Su expresión, un momento antes imbuida de una arrogancia sin límites, se había congelado en una mezcla de asombro y rabia, como si hubiera sido golpeado por una descarga eléctrica. No estaba acostumbrado a ser contradicho, mucho menos en público, y su mente, acostumbrada a calcular ganancias y pérdidas, no podía procesar una respuesta. Su plan de humillación se había vuelto completamente en su contra, y él, el gran magnate, se encontraba desnudo, expuesto, con su ego sangrando en medio de una sala llena de gente. El aire era tan pesado que parecía que las luces tenues del restaurante se hubieran vuelto más débiles, como si el mismo ambiente hubiera absorbido el peso del momento. Lucía, en cambio, se mantuvo inmóvil, su postura todavía erguida, sus ojos que no se bajaban, sino que sostenían la mirada de Vázquez con la calma de quien sabe que tiene la razón. No había rastro de triunfo en su rostro, solo la firme convicción de quien acaba de defender su propia integridad. El eco de sus palabras resonaba en la mente de todos los presentes. La dignidad, a diferencia del dinero, no se compra y no se pierde. Era una verdad simple, pero que en ese contexto, viniendo de esa joven, tenía el peso de una revolución. Los comensales, que antes habían temido a Vázquez, ahora lo miraban con ojos diferentes, con una sombra de desprecio y de comprensión. Se preguntaban, quizás por primera vez, cuánto costaba realmente el éxito de ese hombre, cuánto había sacrificado en términos de humanidad para acumular su fortuna. Vázquez, mientras tanto, había perdido su aura de invencibilidad. Parecía más pequeño, menos imponente, como un león al que le habían quitado los dientes. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido, y su cara se puso roja, no de rabia,
sino de una vergüenza inesperada, una sensación que no había sentido quizás desde que era un niño. Su identidad estaba estrechamente ligada a su poder y ahora, en ese momento, ese poder le había sido arrebatado por una joven camarera que ganaba 1.200 euros al mes. El gerente Antonio se adelantó con una vacilación que nunca había tenido en años de trabajo. «Señor Vázquez, lamento profundamente el inconveniente», comenzó, pero Vázquez lo calló con un gesto furioso. Su atención estaba toda en Lucía, en esa chica que acababa de humillarlo. La expresión de Lucía se suavizó ligeramente, pero solo por un momento, mientras su mirada se movía entre Vázquez y el gerente, como para proteger a este último de su furia. «No hay necesidad de disculpas, señor Antonio», dijo Lucía con una calma que parecía casi surrealista. «Creo que el señor Vázquez ha entendido. A veces, un pequeño error puede ser una oportunidad para aprender una lección más grande, y creo que hoy es un día de lecciones. Para todos nosotros». Sus palabras no eran una provocación, sino una sentencia, pronunciada con la tranquilidad de un juez, y Vázquez, que había pasado la vida juzgando a los demás, se encontraba de repente siendo el acusado. Se levantó de un salto, su silla arrastrándose por el suelo con un ruido chirriante. Era un hombre acostumbrado a dominar cada habitación en la que entraba, pero ahora ya no tenía el control. Su presencia ya no era intimidatoria, sino patética. Con un movimiento brusco, Vázquez se alejó de la mesa. No dijo una palabra. No se disculpó, no amenazó, no miró hacia atrás. Era la primera vez en años que se retiraba de un enfrentamiento. Su cara era una máscara de rabia y humillación, y sus ojos evitaban la mirada de cualquiera. Sus invitados, avergonzados e incómodos, se quedaron sentados por un momento, confundidos. Uno de ellos se levantó de golpe y siguió a Vázquez, susurrando una disculpa avergonzada a Antonio. El otro simplemente asintió con una expresión de consternación y también se fue. El restaurante que antes había sido el escenario del poder de Vázquez era ahora el testigo de su caída. La gente, en las mesas cercanas, comenzó a murmurar. Alguien, un joven empresario con los ojos llenos de admiración, se levantó y aplaudió. Un aplauso discreto, casi tímido, pero que se extendió rápidamente, como una ola de aprobación, de una mesa a otra. El aplauso no era para Vázquez, sino para Lucía, por su dignidad, por su coraje. Era un aplauso para la verdad. Lucía, sorprendida, bajó la mirada por un momento, pero luego se recompuso. No era su intención convertirse en una heroína, sino solo defenderse a sí misma. El gerente, Antonio, se acercó a ella con los ojos vidriosos. «Lucía, yo no sé qué decir. Nunca había visto algo así». Lucía sonrió débilmente. «No hay nada que decir, señor Antonio. Solo dije la verdad. No era justo cómo me trataba». Antonio asintió todavía conmocionado. «Pero tú, ¿no tienes miedo? ¿Sabes quién es ese hombre? Puede arruinarte. Puede arruinar este restaurante». Lucía se encogió de hombros. «Tenía más miedo de perder mi dignidad que de perder mi trabajo. Y creo que usted también, si lo mira bien, se daría cuenta de que su fortuna vale menos que la dignidad de una persona». Sus palabras eran una lección de vida. Una lección que Antonio, con sus 2.500 euros al mes y sus deudas, entendía demasiado bien. El resto de la noche en el espejo negro fue surreal. La atmósfera había cambiado. El aire era más ligero. Los clientes que habían presenciado la escena se sentían parte de algo importante, de una pequeña revolución. Un joven, que había visto toda la escena, se acercó a la barra y pidió una botella de champán, la más cara, y pidió que se la enviaran a la mesa de Lucía. «Por su coraje», dijo al camarero con una sonrisa. Era un gesto de solidaridad, una declaración de que, en ese momento, el valor de la dignidad superaba con creces el valor del dinero. Lucía, cuando el gerente le trajo la botella, agradeció con humildad, pero pidió que el champán se ofreciera al resto del personal, para celebrar no su victoria, sino el hecho de que estaban todos juntos en esa experiencia. En los días siguientes, la historia se extendió como un incendio, no solo entre los empleados del restaurante, sino también entre los clientes, que la contaban a amigos y conocidos.
La gente empezaba a hablar de la camarera que humilló a Vázquez o de la chica con la dignidad de acero. El nombre de Vázquez, que antes era sinónimo de poder y éxito, ahora estaba asociado a la vergüenza, la arrogancia, la humillación sufrida. Sus amigos, los que la noche del incidente estaban sentados en su mesa, comenzaron a distanciarse de él, avergonzados por lo sucedido. Un periódico local que se enteró del suceso publicó una historia no sobre la disputa, sino sobre la creciente solidaridad entre los trabajadores de un restaurante de lujo y sobre cómo una camarera había demostrado que el respeto no se puede comprar. Vázquez, por su parte, se quedó encerrado en casa, incapaz de enfrentarse a su propia sombra. Su imperio, que parecía inquebrantable, comenzaba a mostrar grietas, no financieras, sino morales. Mientras Vázquez estaba sumido en la vergüenza, Lucía continuaba su vida, pero con un cambio sutil. Sus colegas la trataban con un nuevo respeto, casi como una líder. El gerente, Antonio, le ofreció un aumento y la posibilidad de convertirse en jefa de sala, una posición que, con sus 1.800 euros, al mes habría podido mejorar notablemente su situación. Lucía aceptó, pero con una condición. Quería que el restaurante implementara una política de tolerancia cero hacia los clientes que faltaran el respeto al personal. No quería que nadie más tuviera que enfrentar lo que ella había enfrentado. Su lucha no había terminado con la humillación de Vázquez, sino que continuaba, para asegurarse de que su lección no se perdiera. La verdadera sorpresa llegó una semana después del incidente. Lucía estaba trabajando a punto de cerrar el restaurante cuando vio una sombra familiar sentada en una mesa en la esquina, la misma sombra que la había humillado. Era Vázquez. Estaba solo y no estaba en su mesa habitual. Su vestimenta no era elegante, sino sencilla. Llevaba una chaqueta deportiva y unos vaqueros y parecía más pequeño, menos seguro de sí mismo. Lucía se detuvo a mirarlo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. No sabía qué esperar. Tenía miedo, pero también había un atisbo de curiosidad. ¿Estaba allí para vengarse? ¿O había algo más? Vázquez, notando su mirada, la llamó con un gesto de la mano. Era un gesto tímido, inseguro, un gesto que nunca le había visto hacer antes. Lucía, con una respiración profunda, se acercó a su mesa. Vázquez no había pedido nada, solo tenía un vaso de agua delante de él. «Señor Vázquez», dijo Lucía, su voz tranquila pero con una sombra de cautela. «¿Puedo hacer algo por usted?». Vázquez levantó la vista y por primera vez sus ojos parecían vulnerables. Sus habituales gafas oscuras habían desaparecido y sus ojos, antes fríos y despectivos, ahora estaban llenos de un profundo cansancio. «Lucía», dijo, y su voz era un susurro, un contraste impactante con su habitual tono autoritario. «Lo siento». Las palabras quedaron suspendidas en el aire y el restaurante, que estaba casi vacío, pareció llenarse de una tensión increíble. «Lo siento», repitió, y esta vez su voz tembló ligeramente. «Lo siento por mi comportamiento. Lo siento por todo lo que dije. Siento haberla humillado y siento haber intentado destruir su dignidad porque su dignidad es lo único que me hizo darme cuenta de lo poco que tenía yo». Y con esas palabras, el gran emperador Vázquez, el hombre que nunca se había disculpado en su vida, se rebajó a pedir perdón. El aire en el restaurante, ya silencioso, se volvió aún más sutil, casi irreal. Las palabras de Vázquez, cargadas de un peso que nunca había permitido mostrar, eran como piedras que caían en un pozo profundo. Lucía lo miró y por un instante su mente retrocedió a todos los insultos, a todas las humillaciones, a ese rostro arrogante que había intentado romperla. Pero ese rostro ya no estaba. En su lugar, vio a un hombre doblado por el peso de su propia vida, un hombre que, en su momento más vulnerable, finalmente había entendido la diferencia entre valor y valía. Su rabia, que había sido una llama, se apagó, dejando paso a una sensación más compleja: compasión, pero también una firme resolución. No era venganza lo que quería, sino justicia, una reparación que fuera más allá de una simple disculpa. Con un suspiro,
Lucía se sentó frente a él, en el lado opuesto de la mesa, reduciendo la distancia entre ellos, no por amistad, sino para afrontar el momento con la seriedad que merecía. «Señor Vázquez», comenzó Lucía, su voz baja pero firme, «un simple «lo siento» no es suficiente. Su error no fue solo una ofensa para mí, sino para todos los que usted ha tratado, como nada durante años. A todos los trabajadores que despidió sin motivo, a los proyectos comunitarios que bloqueó por puro capricho, a todas las personas que hizo sentir insignificantes solo para sentirse más grande. Sus disculpas son un paso, claro, pero la verdadera redención se mide con las acciones. No quiero su dinero, no quiero una compensación, quiero que entienda el costo de su arrogancia, quiero que mire a las personas a los ojos, no como objetos para usar, sino como seres humanos. Tiene un imperio, señor Vázquez, y ese imperio fue construido sobre la inhumanidad. La pregunta es, ¿puede un hombre destruir un imperio para construir uno mejor, basado en la decencia y el respeto? Las palabras de Lucía golpearon a Vázquez como una losa. No eran las típicas frases hechas que esperaba, sino un desafío directo a su forma de ser, una invitación a demoler su propia vida y a reconstruirla. No sé cómo hacerlo», murmuró Vázquez, mirando el vaso de agua delante de él, como si estuviera tratando de descifrar la respuesta allí dentro. «Toda mi vida ha sido así. Siempre creí que era la única manera de tener éxito. Pensé que la gente me respetaba por mi poder». Lucía lo interrumpió, con un tono que no era de condena, sino de verdad sincera. «No, la gente le temía. Hay una gran diferencia. El respeto se gana, no se compra. Y yo no estoy aquí para enseñarle a ser un buen hombre, sino para que vea la diferencia entre un hombre de éxito y un hombre de valor. Si realmente está arrepentido, y no solo humillado, entonces demuéstreme que vale algo más que su cuenta bancaria. Demuéstreme que todavía tiene un alma que salvar». Vázquez levantó la cabeza. Sus ojos cansados se encontraron con los de Lucía, que eran como dos faros en una noche oscura. Vio en ella una fuerza que nunca había encontrado en ninguno de sus socios, de sus amigos o de sus familiares. Era la fuerza de la verdad. ¿Qué puedo hacer?», preguntó. Su voz se quebró ligeramente. «Dame una oportunidad. Dame una oportunidad de demostrar que he cambiado». Lucía lo pensó por un instante. No era una mujer que se dejara manipular y tenía una intuición aguda. Sabía que Vázquez era sincero, pero también era un hombre que había pasado la vida fingiendo. Su transformación debía ser real, tangible, no otra de sus actuaciones. «Hay un viejo barrio aquí en Madrid», dijo Lucía. «Se llama Lavapiés. Es un barrio obrero, lleno de familias en apuros. Usted, señor Vázquez, adquirió una fábrica allí el año pasado y la dejó vacía, despidiendo a cientos de personas, solo para una inversión especulativa. El barrio está en declive. Si quiere demostrarme que ha cambiado, ayúdeme a reconstruir ese barrio, a devolver la esperanza a esas personas. La única condición es que no puede usar su nombre, no puede mostrar su poder. Debe trabajar de forma anónima, a mi lado, como un simple ciudadano. Debe ser uno de nosotros, no uno de ellos». La petición de Lucía fue como una ducha de agua, fría para Vázquez. Trabajar en el anonimato sin su nombre, sin su poder, sin sus contactos, era algo que nunca había considerado. Pero su ego, que había sido su guía durante toda su vida, ahora estaba destrozado. «Acepto», dijo, con una voz que todavía era insegura, pero que contenía un atisbo de determinación. «¿Pero qué tengo que hacer?». Lucía sonrió. No una sonrisa de triunfo, sino una sonrisa de esperanza. Se empieza con las pequeñas cosas, con escuchar, con echar una mano, con no juzgar. Mañana por la mañana la espero, a las 6 de la mañana, allí en la vieja fábrica. Habrá mucho que hacer». Al día siguiente, por primera vez en su vida, Ricardo Vázquez se levantó antes del amanecer. No para una junta directiva o para un vuelo privado, sino para una cita con una camarera en un barrio obrero. Cuando llegó, Lucía ya estaba allí, vestida con ropa de trabajo, con una lista de tareas en la mano. El rostro de Vázquez, generalmente pálido y descansado, estaba cansado, pero sus ojos tenían una luz diferente. Había una incertidumbre,
una humildad que nunca le había pertenecido. «Llegas tarde», dijo Lucía sin una sonrisa. «5 minutos, pero por esta vez te lo perdono». Vázquez asintió sin protestar. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. Y su voz era la de un estudiante, no la de un profesor. «Empezamos por limpiar el patio», dijo Lucía, dándole un par de guantes de trabajo y una escoba. «Luego pensaremos en cómo reutilizar el espacio para la comunidad. Quizás un centro de ayuda, quizás una escuela, o quizás un centro de rehabilitación. Las ideas no faltan, faltan las personas que se ensucian las manos». Mientras Vázquez limpiaba el patio, con la escoba que le parecía un objeto alienígena, la gente del barrio pasaba, curiosa. Veían a una joven que conocían, Lucía, y a un hombre mayor, desconocido, que la ayudaba. Nadie sabía quién era, y Vázquez se sentía invisible, una experiencia que era nueva para él. Sentía los músculos doloridos, el sudor que le bajaba por la frente, y por primera vez sintió el peso de un trabajo manual, el peso de una vida que no era la suya. Pero en medio de esa fatiga había una extraña sensación de paz, una sensación de haber finalmente encontrado un sentido, un objetivo que no estaba ligado al dinero, sino a la decencia. Era un comienzo y Vázquez lo sabía. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Vázquez y Lucía trabajaron juntos, casi todos los días, con la participación de otras personas del barrio que se habían unido a ellos, impresionados por su dedicación. Vázquez, que antes era un fantasma en ese barrio, se convirtió en parte de la comunidad. Escuchaba las historias de las personas que había despedido, sus dificultades, sus sueños rotos, y en cada historia, en cada rostro, veía un pedazo de sí mismo, un pedazo de esa inhumanidad que había causado. Pero en esas historias también sentía la resiliencia, la esperanza, la dignidad que Lucía le había mostrado. Trabajó sin descanso, no por dinero, sino por la redención, para reparar lo que había roto. Su transformación no era un acto, sino un proceso, lento y doloroso, pero real. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma se sentía más ligera. Su proyecto, que se llamó La Perla de Lavapiés, se convirtió en un faro de esperanza en el barrio. La fábrica abandonada se convirtió en un centro comunitario, con una biblioteca, un comedor social y una escuela para los niños. Vázquez, que había financiado el proyecto en el anonimato, también había usado sus conocimientos para ayudar a las personas a encontrar un nuevo trabajo. No usó su nombre, sino sus contactos, para dar una oportunidad a aquellos que había abandonado. Era un trabajo silencioso, pero su impacto era inmenso. Lucía, que era la directora del centro, vio en Vázquez no más al hombre arrogante que la había humillado, sino a un compañero, un amigo, un hombre que había encontrado su camino. La historia de Vázquez y Lucía no era una historia de venganza, sino una historia de redención. No era una historia de un millonario que había salvado un barrio, sino de una camarera que había salvado un alma. Su amistad, basada en el respeto y la dignidad, era la prueba de que el verdadero poder no reside en la riqueza, sino en la humanidad. El final de su historia no fue una gran revelación en pompa magna, sino una serie de pequeños y significativos momentos. Una tarde, sentados en el tejado de la exfábrica, que había sido transformado en un jardín colgante para la comunidad, Vázquez miró las luces de Madrid. «He pasado la vida mirando esta ciudad desde un ático de lujo», dijo con un suspiro, «y no he visto nada. Nunca he visto a la gente, las historias, las dificultades. Solo he visto mis inversiones, y lo he perdido todo, Lucía, todo». Lucía le puso una mano en el hombro. «No lo has perdido todo, Ricardo», dijo con voz dulce. «Has perdido lo que creías que era importante, y a cambio has encontrado algo mucho más grande. Te has encontrado a ti mismo». Y en un gesto inesperado, Vázquez le sonrió, y sus ojos, antes fríos y calculadores, brillaban con una luz de gratitud. Lo había entendido. La verdadera medida de su éxito no era su cuenta bancaria, sino la felicidad de un barrio que él había contribuido a reconstruir. No era su villa de lujo, sino el calor de un comedor social. No era la admiración de los poderosos, sino el respeto de los débiles. Y todo esto
había sido posible gracias a una joven con la dignidad de acero que le había mostrado que el verdadero poder reside en la humildad y la empatía. Un día, durante una entrevista para un periódico local, le preguntaron a Lucía cómo había logrado cambiar a un hombre como Ricardo Vázquez. Lucía, sentada en el patio del centro, rodeada de niños jugando y ancianos charlando, sonrió. «No fui yo quien lo cambió», respondió. «Fueron las personas, fueron sus historias, sus luchas, su dignidad. Yo solo le mostré a Ricardo que había otra forma de vivir. Y él, a diferencia de muchos, tuvo el coraje de elegir ese camino. La redención no se regala, se conquista. Y él, con su trabajo y su dedicación, se la ha conquistado, pieza a pieza». La historia concluye con una imagen final que encapsula el mensaje de la historia. Lucía y Vázquez, sentados en la mesa de una taberna del barrio, se ríen juntos, discutiendo el próximo proyecto para el centro. Ya no son la camarera y el millonario, sino dos personas que han encontrado un terreno común, una amistad que trasciende sus orígenes sociales. Su historia es un testimonio del poder de la dignidad y la esperanza. El mensaje final es claro: no importa cuánto se tenga, la verdadera riqueza se encuentra en la empatía y el respeto mutuo. El éxito no se mide por los bienes materiales, sino por el impacto positivo que se tiene en la vida de los demás. El verdadero imperio no se construye sobre el dinero, sino sobre la humanidad, y las verdaderas victorias no se obtienen humillando a los demás, sino ayudándolos a crecer. Y a veces, una simple camarera con su dignidad puede enseñar al hombre más rico del mundo la lección más importante de su vida.